Eh, en términos generales, o el planteamiento novelístico es muy simple. El protagonista de la novela es un escritor que es escritor de bestsellers, hay que aclararlo, no me cae nada bien, por cierto, que vive en condiciones extremas de confort, ¿no? Vive en una isla paradisíaca en la que tiene absolutamente todo para ser feliz, y una vez al año su hija, que está entre los 25 y los 30 años, va a visitarlo. Durante las veces anteriores que fue su hija Emily a visitarlo, ella siempre iba acompañada de su novio o de algún novio en turno, lo que en realidad era un impedimento para que la relación padre-hija funcionara, ¿no? Se veían una vez al año y siempre iba ella con el novio, y entonces ellos ni siquiera se podían poner a platicar, ¿no? Al margen de los posibles celos que podría haber del padre hacia la hija. Pero este año, que es justo cuando empieza la novela, Emily llega acompañada de Antonia, una amiga, o hasta donde sabemos es una amiga, hasta donde sabe el padre es una amiga. Y entonces, de entrada, nuestro protagonista se sorprende un poco y luego no puede evitar verla. Entonces, Antonia es guapa y es joven y está en su casa y en algún sentido está disponible, entonces el escritor se le queda viendo. Pero ver a Antonia implica ver a Emily, finalmente las dos se están asoleando en el mismo lugar, y verlas ambas implica compararlas. Y entonces llega a la conclusión de que Emily es más guapa que Antonia, y le pasa algo que yo espero que no le pase a ninguno de nuestros conocidos o gente cercana, que es que se da cuenta de que desea a Emily. Y también se da cuenta de que él no tiene mayor control acerca de sus deseos. Básicamente es el planteamiento. Él se volvió famoso, el protagonista, le llamo el protagonista porque no tiene nombre, porque todo está en primera persona, se volvió famoso con un libro que escribió que se llama Bajo la sombra blanca del abedul. Cuando él llega, que es su primera novela además, y que es el bestseller este que mencionaba, y que es además un long seller, cuando él llega al aeropuerto para recoger a Emily y a Antonia, se da cuenta en una de las tiendas del aeropuerto que hay una reedición del libro y la compra. La compra por una cuestión atávica o porque le gusta tener todas las ediciones pese a que le llegará, y luego acabará en manos de Antonia, que evidentemente no ha leído el libro, pero ha escuchado de este escritor. Llega a manos de Antonia y entonces Antonia comienza a leerla, pero la narración de esta otra novela es una narración indirecta, en realidad no está completa la otra novela, Bajo la sombra blanca del abedul, solo está de manera fragmentada y con una narración más por fuera, ¿no? Entre las partes que lee Antonia, las que recuerda el escritor, lo que le cuenta Emilia a Antonia al principio del libro, se va construyendo esa otra novela que sí, en efecto, está dentro de Con amor, tu hija. Hay tres pequeños escapes, ¿no? Uno se va él solo, el otro se va con Emily y el otro se van los tres, pero en realidad sí son pequeños y prácticamente toda la novela está ahí adentro. Es justo lo que quería yo hacer, porque en realidad es una novela en la que las acciones no son lo relevante en cuanto a tensión dramática. De hecho, por eso la elección del narrador, ¿no? Que todo esté en primera persona, pero además en presente, para que todo lo que vaya sucediéndole al personaje, el personaje se entere de eso al mismo tiempo que el lector. En realidad los grandes conflictos de la novela están en lo que piensa el personaje, en lo que siente el personaje, en lo que va descubriendo el personaje, y entonces no tenía mucho sentido para mí agarrar y ampliar el contexto demasiado, aunque yo sabía que corría el riesgo de que de pronto se pudiera tornar monótono, por muy bonita que estuviera la casa y por mucha alberca que tuviera o la playa estuviera justo bajando las escaleras, era un escenario demasiado cerrado. Por eso me funcionaba la otra novela, Bajo la sombra blanca del abedul, que funciona como un contrapunto porque es la Segunda Guerra Mundial, hay aviones, hay un pueblo japonés, está Pearl Harbor, todas esas cosas. Entonces intenté en ese sentido ir contrastando el espacio, porque si no, en efecto, el espacio se volvía agobiante, pero este agobio era un agobio que yo deseaba que estuviera, ¿no? Finalmente el personaje no puede escapar de sus deseos.
está atrapado en su casa, está atrapado en sus deseos, funciona un poco en ese sentido. Bueno, el asunto, y para que tampoco haya tanto problema revelando cosas, es, y lo platiqué el otro día con una psicóloga, el simple hecho de desear tener una relación con una relación sexual o afectivo sexual con una persona de la familia basta y sobra para que sea tipificado como incesto. Cosa que yo dije, bueno, eso es rarísimo, ¿no? Pero al parecer así es. Entonces, que el protagonista desee a su hija es un deseo incestuoso, finalmente, y no hay problema en decirlo. Y cuando digo que no hay problema en decirlo es porque en realidad coincido contigo con que el tema es tabú cuando se sale del espectro teórico. ¿A qué me refiero? Es que nosotros podemos platicar acerca del incesto. Podemos platicar del incesto como abstracción, podemos platicar del incesto como fenómeno literario, podemos hablar de Edipo durante horas, ¿no? Y no tenemos ningún problema en hacerlo. Se vuelve tabú en el momento en que nos imaginamos en esa circunstancia, ¿no? O en que conocemos a alguien en esa circunstancia. Y es ahí cuando, en efecto, la cultura occidental pone un velo y dice, de aquí no pasamos. Y yo tampoco, y te lo digo porque hay quien me ha preguntado si esto es autobiográfico. Y bueno, no, ni la edad, ni la fama, ni los hijos, ni la hija, no tengo hijas. Pero ahí sí se volvería tabú, ¿no? Y probablemente eso es lo que ha funcionado en la novela. Ha habido mucha retroalimentación, sobre todo en redes sociales, y ha habido muchas personas que ahora ya me insultan. Y está bien que me insulten, porque el que me insulten implica que algo encontraron ahí, ¿no? Que algo les movió, algo de lo que dije, algo de lo que se dijo, algo de lo que dicen los boletines de prensa o la contraportada, no sé, porque incluso hay gente que me insulta sin haberla leído y que me insulta y me dice que nunca la va a leer, cosa que también es sintomático de que en efecto el tema mueve a unos y no a otros, probablemente por la cercanía que unos y otros tienen con el tema, ¿no? Sí, no, y incluso los personajes de la otra novela, ¿no? De Bajo la sombra blanca del abedul. Si él me salió relativamente fácil, en la medida de lo que eso es posible, justo ahora que lo dices, sí, porque me cae mal, pero porque es muy diferente a mí en muchos aspectos, ¿no? Y entonces nada más había que estar pensando cómo no pensaría yo. O cómo algunas cosas que yo pienso de determinada forma, él las piensa de otra, ¿no? Y por eso va llevando el camino que lleva. En realidad hace cosas que yo nunca haría, ni siquiera hablemos ya de la cuestión incestuosa, nunca haría cosas como su escapada, pues, que sale en solitario de la casa y demás en determinados momentos. Y eso me permitió establecer una distancia con él, pero también me permitió hacer algo que a mí me gusta hacer, y es no escribir protagonistas buenos, bonitos y magnánimos, ¿no? Sino que los protagonistas de lo que yo escribo en realidad suelen ser personajes muy falibles, muy deficientes, con muchos problemas internos, aunque en primera instancia no lo parezca. No, pues se sintió re bien. Además es un premio inesperado porque es un premio muy extraño, o es un premio que tiene particularidades, al menos en el ámbito de los premios literarios en México. De entrada es la primera vez que se da el premio, y es un premio que era al que solo podían concurrir novelas de autores menores de 40 años que ya estuvieran contratadas con las editoriales. Y ese segundo requisito, bueno, y que los autores no tuvieran más de 3 novelas publicadas, pero el segundo requisito era el requisito extraño, ¿no? Y ellos decían que la razón es que ellos son restauranteros, los de la Brasserie Libre México, obligados por la Brasserie Libre Francia, y que en realidad no sabían cómo seleccionar las novelas. Entonces le decían a las editoriales:
manda tus novelas contratadas, son ustedes el primer filtro y ya después se las daremos un jurado. Y eso es lo que lo hacía extraño. Al premio yo no concurrí, concurrió la editorial. Entonces eso es lo que lo volvió todavía más sorprendente. Sí sabía yo que estaba por ahí, pero con los premios literarios es mejor olvidarse que uno mandó las cosas, porque si no, sufre uno demasiado.